Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Hoy conoceremos la primera parte de los presidentes del Congreso Nacional de Honduras. Recuerden, conocer a Honduras es conocer su propia mano. Para ingresar y obtener mayor información está su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y nuestro objetivo será conocer la trayectoria de los presidentes del Congreso Nacional de Honduras y sus funciones dentro del poder legislativo. Recordemos que aquí vamos a conocer varios presidentes que fueron en nuestro país electos para ser presidentes del Congreso Nacional y así formar las leyes que hacen o que rigen las normas de nuestro país. Recordemos que cada uno de ellos ha tenido una trayectoria y ha puesto leyes dentro del Congreso Nacional para que se cumplan como ciudadanos de nuestro país. Vamos a iniciar primero conociendo qué el presidente del Congreso o cuál es el desarrollo que ha tenido. Se dice que el presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras es el funcionario de más alta jerarquía dentro del poder legislativo y como tal ejerce la dirección, ejecución y representación de dicho organismo. Siendo así que conocemos la historia. Mediante la Declaración de la Independencia del año 1821, las provincias centroamericanas se independizaban de España. Después de una anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, es así como se establece el Estado de Honduras. Y a partir de la primera Asamblea Nacional, reunida en la localidad de Cedros, Honduras, en donde se emitió la primera Carta Magna y se elige como primer jefe de Estado Supremo de Honduras a don Dionisio de Herrera, prócer muy emblemático de nuestro país. Recordemos que podemos ingresar a nuestro espacio hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre los personajes que se hablan dentro de cada una de nuestras clases. Iniciamos así conociendo quiénes fueron los presidentes del Congreso Nacional, esto en el siglo XX y XXI. Presidente del Congreso Nacional de 1900 a 1901. Este ilustre hondureño nació en la ciudad de Tegucigalpa el año de 1854 con nexos familiares muy cercanos a don Marco Aurelio Soto y a don Ramón Rosa, quien era el doctor Carlos Alberto Uclés, quien fue el primer presidente del Congreso Nacional en el siglo presente, pero ya venía desempeñándose con tales funciones desde el año 1899. Al arribar al poder de la nación, el general Terencio Sierra, a quien le tocó tomar la promesa de ley el 1 de febrero de ese mismo año. Estamos hablando que el presidente del Congreso era el doctor Carlos Alberto Uclés y que se destacó como uno de los más brillantes abogados de nuestro país y militó desde temprana edad en los cuadros políticos del liberalismo de los doctores Celeo Arias y Policarpo Bonilla Vázquez. Nuestro siguiente presidente, el doctor Rafael Alvarado Guerrero, esto en el año de 1902 a 1903. Siguiendo los pasos de sus ilustres progenitores, el doctor Rafael Alvarado Manzano abrazó la carrera de la jurisprudencia y comenzó a tener vigencia al enrolarse en los grupos políticos de la época, ganando así la confianza del presidente Terencio Sierra. Al concluir la legislatura presidencial por el doctor Uclés, el doctor Alvarado Guerrero es electo para dirigir el Congreso Nacional de la República, enfrentándose así a una de las crisis que se produjo al renunciar el presidente Terencio Sierra, tocándole en el desempeño de la cartera de la gobernación. Preside así el Congreso de Ministros de Gobierno del país en El Salvador. Es así como cada uno de los presidentes del Poder Legislativo hace de las leyes que rigen y regulan la actividad política dentro de nuestro país, así como la actividad ciudadana que por ende regula y reforma estas leyes. Continuando, conocemos a nuestro siguiente presidente del Congreso Nacional. Estamos hablando del doctor Francisco Bográn, quien fue un político sagaz y su personalidad se mantuvo en todas las órdenes de su vida pública, llegando a ejercer
el mandato de la nación como consecuencia de los desórdenes que se daban en los años 20. Es así que llega también otro presidente al Congreso Nacional, el licenciado Miguel Oquelí Bustillo, en los años de 1923. En su campaña política de 1902, junto a los doctores Carlos Alberto Uclés y Rómulo Durón, dirigiéndose a la propaganda de la candidatura del doctor Marco Aurelio Sotro en contra de las fracciones del doctor Juan Ángel Arias y el general Manuel Bonilla. Tenemos un siguiente presidente que es don Ángel Sevilla Ramírez. El 1 de enero de 1924 se instaló en Tegucigalpa el Congreso Nacional, con una directiva mixta de los tres bandos en pugna en las elecciones, y le toca al presidente, a don Ángel Sevilla, hacer del Congreso un lugar estable para la política de nuestro país. Es así como se traslada este Congreso a Tegucigalpa. Nuestro siguiente presidente, el doctor Venancio Callejas, ratificó una de las disposiciones anteriores en las que se celebraba el contrato al Cerro King, mediante el cual quedó definitivamente amortizado la vieja deuda externa que contraía Honduras en las épocas donde fungía como presidente de la República el general José María Medina. Nuestro siguiente presidente del Congreso Nacional, y también cabe mencionar que fue presidente de nuestra República, estamos hablando del doctor Tiburcio Carías Sandino. Eh, Ostentando así esta representación, llegó a ocupar la presidencia del Congreso Nacional en los años de 1926 y 1927, donde iniciaba sus campañas políticas para convertirse como presidente de la República, siendo así que reformó algunas de las leyes que más adelante conoceremos en la Constitución de la República. Nuestro siguiente presidente es el doctor Antonio Rivera. Asumió la presidencia del Congreso Nacional en la legislatura de 1929 a 1930 y en el gobierno del doctor y general Tiburcio Carías Sandino, volviéndose a dirigir a la Cámara de Diputados desde 1935 hasta 1939. Nuestro siguiente presidente es el general Santiago Mesa Cáliz. Su partido lo distinguió en muchas ocasiones como el designado, donde participó como diputado en el Congreso Nacional de la República en 1931, y durante la administración del doctor Vicente Mejía Colindres llegó a ocupar la presidencia del Poder Legislativo en el año de 1931 a 1932. Nuestro siguiente presidente, el doctor Antonio Bográn, quien mejoró los ciudadanos de grandes virtudes cívicas y conquistó el afecto de sus amigos y correligionarios, que siempre lo miraron con el afán de figura, donde mayormente intenciones que él tenía era servir a su patria. Conocemos al general e ingeniero Abraham William Calderón, quien en el año de 1932, en diciembre, asume la presidencia del Congreso Nacional. Extraordinariamente, en sus antítesis, arribó al nuevo gobierno encabezado por el general Carías Sandino, en cuya fórmula él ocupó la vicepresidencia de la República. El doctor Ramón Alcerro Castro, siguiente presidente del Congreso Nacional, y estamos hablando que el doctor también tuvo mucho temple y prestigio dentro de la Constitución de la República en cuanto a la reforma para reformar la inestabilidad política que se tenía en aquel entonces, en donde se superó con la derrota del general Ferrera, y asimismo sofocó a otros movimientos sudadversarios. El doctor Miguel Paz Barahona, quien también fue presidente de la República de Honduras, fue presidente también del Congreso Nacional. Es recordado en su paso por la historia políticamente de nuestro país como un gran demócrata, un hombre honrado, prudente y conciliador por las leyes de nuestro país. El abogado Plutarco Muñoz, presidente del Congreso Nacional,
Con carácter fuerte, el abogado Muñoz le hizo frente desde el Poder Legislativo a todas las situaciones políticas que le eran adversas al gobierno nacionalista del general Carías. Esta es la primera parte de los presidentes del Congreso Nacional. Los esperamos en un segundo espacio para que usted pueda conocer un poco más. Recuerda, conócenos, hondurasensusmanos.com.